futuro los museos e instalaciones visitables. Esto es una cosa que es un regalo que os hago en la Filmina 14 para deciros dónde podéis ir a ver historia viva de este tipo. Además, los militares, siempre con la cita previa, ellos siempre tienen la cita previa, incluso antes de esto de la COVID. Os reciben gustosísimamente, ¿eh? Entonces, es un tema que tenéis aquí en Madrid, pues Hoyo en Manzanares, tenéis Ávila y luego está Toledo. Y luego ya, yéndonos un poco más lejos, pues está Zaragoza. Algún sitio más que me quedo por ahí, pero ya os contaré algo de esto. Y luego, interés de la charla, pues es, yo hace 3 años he creado una agrupación de recreación histórica, me he visto de militar, cuando iba a conducir los trenes, y luego tengo una serie de amigos que también se visten, y hemos hecho renacer lo que son los uniformes azules, ¿eh? Porque te puedes vestir también de veterano, y ahora ya tenemos la tela para hacernos los uniformes de la guerra de Cuba. Los ingenieros militares estuvieron en Cuba y en Filipinas, pero de Filipinas casi no hay información, pero no así de Cuba, ¿eh? De Cuba hay muchísima información. Y luego hay un tema que es que hay una asociación en Barcelona que de la escala honorífica militar que está funcionando muy bien en toda España, y en Madrid pues está la mitad de la gente de esta escala honorífica, y en Madrid pues no funciona. Entonces, si alguien se quiere animar, yo creo que se podría abrir esa puerta, porque en Madrid están los mandos militares a nivel nacional, ¿eh? Y luego siempre os doy una bibliografía general y una específica de lo que sería el Regimiento de Movilización y Prácticas de Ferrocarriles. Yo he puesto aquí zapadores porque son dos cosas distintas. Vamos con la primera. Este es el índice. Entonces, el tema de historia lo voy a pasar bastante deprisa, ¿eh? Historia. Los orígenes en el 1872. Se crea por Real Orden 3 de octubre 2 compañías de ferrocarriles para los 2 únicos regimientos de ingenieros que existían en ese momento. Y varios años después, en 1884, se crea el primer batallón de ferrocarriles. Esto podemos pasar a la Filmina, José, a la siguiente. José, ¿estás por ahí? José, la siguiente. A ver, ¿qué tengo yo aquí para pasar? A ver si puedo. Orígenes, aquí está. Le he dado ya. Le he dado a la siguiente. Estás en la 3. Estoy en esta, sí, en la 3. Esta es la que quiero hablar. Entonces, en 1984 se crea el primer batallón de ferrocarriles compuesto por una compañía de vías y obras y una de explotación. La sede, el cuartel de la montaña, antes de la guerra civil. En 1912, aquí hay un error, se crea por Real Decreto 4 de octubre el primer regimiento de ferrocarriles, con 8 compañías de depósito y 8 compañías activas bajo el mando del general Pedro Vives Bich, Guerra de Marruecos. En este momento los regimientos eran montados, es decir, en caballerizas. Pero en caballerizas iban los oficiales y los suboficiales, ¿eh? La tropa no tenía caballerizas. En julio del 22 volvió a operar en Marruecos, y en el 36, cuando la guerra, se encontraban 2 regimientos de ferrocarriles, el primero y el segundo en Leganés, formados por 2 batallones, y entonces lo que pasó, que tras la guerra al quedar en zona republicana fueron disueltos. Entonces, toda la historia del regimiento tiene que ver con estos vaivenes, menos al final, que al final no es que fueran disueltos, que fue una disolución sin volver a poner en marcha. Después de la guerra se reorganizan las secciones ferroviarias del ejército y aparecen 2 agrupaciones de batallones. ¿Por qué? Pues porque después de la guerra el estado de ferrocarril en España era tremendo, por eso se creó la Renfe. Y tiraron de los militares porque los militares no se pueden negar a trabajar. En años anteriores, desde principios de siglo, pues el tema ferroviario tuvo mucho que ver con protestas. Entonces no puedes reorganizar un país si no puedes ordenar a la mano de obra que cumpla. Entonces se le dio una importancia tremenda al tema de ferrocarriles. La agrupación de batallones de movilización y prácticas de ferrocarriles, las 2 agrupaciones, y agrupación de batallones de zapadores ferroviarios, la cual ya pasó a ubicarse en Cuatro Vientos el 10 de febrero del 40, en Cuatro Vientos.
En el 63, la siguiente filmina, las agrupaciones ya cambian su nombre y por la de regimientos. El número 14, que sería movilización y prácticas, o no, movilización y explotación, y el número 13, que sería zapadores. Entonces, ahí es donde nace el regimiento 13, 1963. En el 1994 ya estamos en la Expo, alguno para que se vaya orientando. Quiero pasar de filmina, José, no puedo. Aquí tenéis una filmina de un aula, porque ellos durante unos meses de esos 3 años, pues tenían una serie de clases diarias en todo el tiempo que permanecían en el cuartel. Los tiempos han cambiado muchísimo. Para que os hagáis una idea, yo eso sí lo he conocido. Es decir, cuando yo entré en la Renfe, yo tuve esa misma formación privada. Y entonces una locomotora como la francesa, por ejemplo, era un mes de formación, en el año 81. Solamente el freno dual de la francesa era una semana. Y ahora son 3 días, ¿eh? Un mes. Anteriormente a ese año 80, digamos año 70, podríamos hablar de 3 meses de formación para una locomotora. Entonces los maquinistas no eran maquinistas que se dedicaban a conducir, eran mecánicos, porque sabían de la locomotora, pues tanto como el del taller. Lo único que les faltaba a la experiencia es desarmarla. Pero si luego estabas en un taller prestando servicio y en vez de estar viendo la tele te ibas al taller, pues la veías desarmada. Porque 3 meses cada locomotora. Yo me he jubilado con 60 locomotoras. Si hubieran sido 3 meses por locomotora, yo no tendría que haber tenido 2 vidas. Entonces, estamos en ese momento del año 80 donde tenemos un mes por locomotora. Eso tiene que ver con el conocimiento que tenía esta gente joven de las locomotoras. Luego le faltaba la experiencia, que yo siempre digo que para ser maquinista entre 3 y 5 años. Pero bueno, hay maquinistas que pueden antes darle la suelta y hay otros que llevan 15 años y da lo mismo, porque no tienen vocación. Entonces, en el 94 tuvo lugar la fusión del Regimiento de Zapadores Ferroviarios, el número 13, y del Regimiento de Movilización y Prácticas de Ferrocarriles 14, dando lugar a uno denominado Regimiento 13. Es decir, primero se hicieron 2 regimientos y luego se refunden en uno solo que se llamó el 13. El 14 y el 13 tienen distintos anagramas, distintos parches de brazo. Entonces ya empezamos ahí a mezclar conceptos, porque cuando tú ves a alguien que pertenece al 14, pues te aparece con su anagrama del 14 y su uniforme del 14. Entonces, depende del momento histórico donde esté. En el 97, el regimiento se reorganiza en 2 batallones, uno de ferrocarriles y otro de zapadores. Y en el 2000 se desactiva el batallón de zapadores. Y en 2001 se produce el traslado del regimiento 13 de Madrid a Zaragoza. Antiguas instalaciones del Centro de Adiestramiento y Doctrina de San Gregorio, a 8 kilómetros de Zaragoza, estación militar. 20 vías de más de 500 metros cada una, más el ramal de unión a la vía general. Es decir, se fueron de Cuatro Vientos, donde era una estación pequeña, a una estación grande. Pero las instalaciones de pabellones, donde están los militares, talleres, donde se guardan las locomotoras, no existían. ¿Vale? En ese momento se hizo el traslado de 2 trenes de todo el material desde Cuatro Vientos a Zaragoza. Y en ese momento los uniformes que había en Cuatro Vientos se regalaron a los de carros de la carretera de Colmenar, y porque eran los mismos uniformes. Luego, cuando ya pasaron al uniforme OTAN, los destruyeron, porque había cantidad de uniformes ahí en Cuatro Vientos. En 2002 la plantilla era de 43 cuadros de mando, jefes, oficiales y suboficiales, y 113 de tropa profesional. Para que os hagáis una idea ya, en 2002, de lo que quedaba de tropa profesional. Luego las promociones militares de movilización y prácticas de ferrocarriles han variado el número. Y por ir a la 22, que es la mitad, pues 150 de movimiento y 180 de tracción. Y al final hubo varias promociones grandes de 500 de cada.
que se van a jubilar ahora y por eso va a haber mucho hueco. Y luego, en todas estas promociones había unas bajas de un 2% más o menos. Y los demás ingresaban todos automáticamente en la red, después de esos 3 años de estar en el ejército, en esos primer año, segundo año y tercer año. Los militares salían de cabos primeros. Y cuando ingresaban en la Renfe, si se quedaban en la escala honorífica, se les daba la graduación honorífica de sargentos. Y luego al ascender a maquinistas principales subtenientes. Y ahí se quedaban. O sea que todos los que... Lo que pasa es que hay gente que no ascendió. Entonces hay casos paradójicos que gente que luego ha ido ascendiendo y ahora son directores y son sargentos. Y yo que me he jubilado, jefe maquinista, pues soy subteniente. Entonces el director le digo, si vienes con el uniforme, cuádrate. Siguiente. Los últimos momentos. El 15 de diciembre del 2008, estos son las instalaciones de Cuatro Vientos y un puente de Ornier en Cuatro Vientos y los pabellones. Esto es una foto donde no aparece, aquí aparecen las ventanas, pero se cambió la cubierta. Entonces, la cubierta está nueva. Pero luego vandalizaron las ventanas, se las llevaron. El 15 de diciembre de 2008 fue disuelto el regimiento, después de ferrocarriles, después de 124 años de existencia, y fue absorbido por el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 de Utebo Mozarbalba, Zaragoza. Entonces, así, allí están ahora, a 8 kilómetros de Zaragoza, en Mozarbalba, en el cuartel de San Genix. Pero no están ellos como compañía de ferrocarriles, sino que allí hay 4 compañías, una de operaciones anfibias y una escuela de buceo, una compañía de apoyo flotante y otra de apoyo fijos, o sea, de puentes, de apoyo flotante, puentes sobre agua, apoyo fijo, puentes sobre tierra, y una compañía de playa mayor y servicios, de plana mayor y servicios. Y en esa compañía de plana mayor y servicios está el archivo de la escala honorífica. Entonces, yo tengo aquí la relación de todos los que hicieron la mili, movilización y prácticas de ferrocarriles. Y yo le he pedido al ejército que me pase los nombres. Entonces, yo puedo conseguir los nombres del boletín oficial de defensa, pero los nombres actuales son los que han renovado los carnés. Entonces, ahora mismo, la única vinculación que tenemos con el ejército es si estamos en la escala honorífica y hemos renovado la tarjeta. Entonces, como comprenderéis, una persona de 80 años, pues el carnet militar, pues no le hace mucha ilusión, porque no le sirve prácticamente para nada. Lo único para entrar en un cuartel. O sea, y hoy en día los cuarteles podéis ir cualquier civil. O sea, el tratamiento es parecido. Entonces, yo en esta filmina, la número 5, quiero hacer incidencia en los ingenios que hicieron los ingenieros, que son el puente de Ornier y el puente Mabey. Estos no son muy importantes, pero sí el muelle transportable Transfer. De tal manera que cuando han estado en el extranjero y han tenido que llevarse todo en avión y montar 3 trenes, nosotros los españoles, con ese muelle transportable, podemos formar 3 trenes en un día. Los italianos tardan 1 día y medio en formar un tren, porque nosotros podemos descargar los carros en cualquier sitio. No tenemos que buscar un muelle. El muelle lo llevamos nosotros. ¿Vale? Luego hay otra cosa que crearon los ingenieros militares, que fue un cambio de ejes para vagones de mercancías, pero no se llegó a desarrollar. Entonces lo tenemos ahí, forma parte de la historia y es un cambio de eje sobre el propio eje, que hay vídeos y todos en el nodo. Entonces, vamos ya a hablar de lo que son la aportación de los militares, la siguiente filmina, la 6, a la historia de Renfe. Las cifras: voluntarios formados en el Regimiento de Zapadores Ferroviarios 13 desde el 62 al 88, 5.128. Causaron baja 327. De zapadores, 27 promociones, que estos entran en vías y obras y en infraestructura. Y en el Regimiento de Movilización y Prácticas, que son los que conducen y pitan los trenes, desde el 41 hasta el 85, 18.000
253, 8.287 de movimiento y 9.966 de tracción. Baja 1.482, 45 promociones convocadas. Un ejemplo, la 22 promoción, la última de vapor. Ingresan en el 62 en abril 150 de factores y 180 de maquinistas. Total 330, bajas 19, se ingresan 311 en el 66. Y entonces ahora pensáis, esa gente que ingresó en el 66, que ingresó para conducir locomotoras de vapor, que duraron hasta el año 75, ¿cuántos nos quedan? Pues no sabemos, solo sabemos que tienen esos años, 75 años. Alguno puede tener 76. Yo conozco a 5 en Madrid y uno está confinado en su pueblo, en Galicia, que es el número 1 de promoción de la atracción. Da gusto escucharle a ese hombre. De estos 311 que ingresaron, solo una parte se incorpora a esta escala honorífica, aquí lo explico, y solo unos cuantos renuevan la tarjeta, que están recogidos en los archivos actuales. A mí me han ofrecido los archivos, O sea, de ir allí y me lo dan porque yo le he explicado para lo que lo quiero, que es para tratar con la gente a ver si quieren hacer algo de vapor y a ver si podemos crear en Madrid una escuela de enseñanza de vapor. Entonces la escuela había que crearla con gente que conociera el vapor, claro, porque es mucho más fácil. Luego ya el resto de gente que conoce el vapor, la mayoría pueden ser autodidactas, pueden ser gente con vinculaciones colaterales y luego hay gente que durante el tiempo que han estado en Renfe, cada vez que se movía una máquina de vapor se acercaban. Entonces, el caso mayor de estos es mi antiguo jefe que tiene una experiencia de 10 años. De los 40 años, 10 años de vapor. José Manuel García del Río, el antiguo jefe de formación práctica de toda la Renfe y toda la FEBE. Siguiente filmina. Los datos, cuando ya tiritó el tema de la relación entre Renfe y los militares, de las empresas. Y aquí tenéis FEBE y tenéis pues eso, de la primera a la sexta promoción, al final entraron a trabajar 321 y luego en la séptima 79 y en la octava a la novena 109, 500 personas. Metro de Madrid, de 14 promociones, pues 800 personas. Metro de Barcelona, 16 promociones, pues esto, 600 personas. Una persona en el Metro de Madrid que conocéis todos, Marcelino Toret, del tren de Arganda que pita más que anda. Este está aquí encuadrado en las personas del Metro de Madrid que entraron a trabajar en el metro viniendo de promociones. Y ahora nos vamos ya al ocaso. Siguiente filmina. Aquí, si hay alguien que está en la charla y está de estas promociones, saltará. Y no me importa que salte. Entonces, los últimos años fueron la 45 promoción. Yo tengo datos de la suma de las dos. Fueron promociones muy grandes, pero en el propio periodo de formación, los profesores les decían a los alumnos que, bueno, que estaban estudiando esto, pero que pensaran en buscarse otro trabajo, como pasa ahora con los pilotos. Que mucha gente está en el sector aeronáutico y dice, bueno, el tema de los pilotos con lo del COVID, pues ir pensando en buscarse otro trabajo. Entonces, en el año 88 acabó las promociones, de una manera traumática, porque esta última se vieron hasta en la calle, Pues llegaron a estar hasta fuera de la Renfe unos meses. Y hubo ahí una batalla y tal, y yo lo he puesto aquí de la forma más diplomática posible, que los nuevos tiempos transformaron a Renfe y Adif en empresas cada vez menos estatales, y en 1986 los sindicatos, quizá obligados por algún partido, denunciaron los convenios para que se adoptaran otros criterios de formación del personal. En consecuencia, el ejército no podía ser fuente de mano de obra y vino el ocaso del Regimiento 13, siendo la 27 promoción de zapadores la última y la 45 la última de prácticos. Yo lo que he oído, porque no he estado en esa conversación, es que alguien pidió cuota. Entonces le dijeron a los militares, podemos alargar más esta agonía, pero con la reforma que va a haber de la milicia, no mucho más, pero quiero que metas 25% de mi formación, llámese sindicato o partido. Y los militares dijeron, por aquí.
Y entonces Alfonso Guerra dijo, ¿habéis entendido, no? Se acabó la promoción. A lo mejor hubiera durado un año, 2, 3, no lo sé. Pero ese fue lo que a mí me han contado las personas ya muy mayores que te cuentan las cosas sin importarles. Si hubiera estado gobernando otro, a lo mejor en ese momento, pues hubiera sido otro partido el que hubiera dicho quiero cuota. Yo no entro en eso. Regimiento número 13, los soldados de la unidad, la mili. La mili en el momento bueno, que la regulación de la mili también tiene unos años. Desapareció en el año 2002. En el momento de todo esto, cuando desapareció el regimiento de ferrocarril, la mili eran 18 años. Eran 18 años, sí, Santiago, no me mires así. Lo que pasa es que había una parte de recluta, otra parte de situación de activo, 2 años, y luego te ibas con la blanca, con la cartilla, a la reserva, a una situación de servicio activo otros 4 años, una primera reserva de 6 y una segunda reserva de 18 hasta los 18 años. O sea que era 2 más 4, 6 más 6, 12 y 6 de reserva, 18 años. Y entonces te podían movilizar. Lo que pasa es que en ese momento empezaron el tema de la objeción de conciencia, todo el tema de la evolución de pues, la democracia y tal, y digamos que fueron tropecientos mil los que se incorporaron a la objeción de conciencia. Pero los primeros objetores los encarcelaron y todo, ¿eh? O sea, luego ya eso pues tuvo su evolución, pero eran 18 añitos, ¿eh? Entonces, aquí la siguiente filmina hablo de la escala de complemento. La escala de complemento se creó en 1918. Y entonces, aquí aparece una foto que quiero resaltar, que esta charla quizá la teníamos que haber dado pasado mañana, el día de desfile. Cuando esto estaba en su momento álgido, pues fíjate, desfilaban por la Castellana. Porque los soldados, bueno, pues de alguna manera eran muy numerosos en toda España. Había 17 cuarteles distribuidos por toda España, aunque los más grandes eran los de Madrid, Miranda, León, Valencia y Barcelona. Y bueno, Andalucía también. Córdoba también era grande. Y luego hasta 17. Entonces se creó la escala de complemento. Aquí hay una opinión que va a salir en la filmina, que es una idea que tienen los militares de la gente que se incorpora a la escala y luego pues hacen como civiles sus juras de bandera. Y bueno, pues había 2 grupos, los agentes y obreros de menos de 40 años que están comprendidos dentro del plazo de responsabilidad militar, que se les puede llamar, y los segundos que pueden ser movilizados dentro de la empresa en la que sirvan para prestar servicio en ella. Y hubo 2 movilizaciones en el año 78 con movimientos de huelgas y tal. Entonces, pues se militarizó el metro, se militarizó la Renfe y tal. Y luego aquí aparece la regulación de ese momento, que es año 89 y 99. Luego ha habido una evolución muy grande, ahora hasta sigue evolucionando, pero bueno, muy grande. La siguiente filmina es de misiones internacionales, que no he querido calentaros la cabeza, porque igual que ha ido desapareciendo el regimiento, sí han ido prestando servicio en distintos sitios de donde ha decidido el ejército, y allí se han montado puentes y se ha hecho apoyo a lo que es el montaje sobre todo de puentes. Y luego el tema de la descripción de los ingenios inventados. Vamos a ver. Hay una parte de la charla que tiene que ver con qué ha pasado con el material. Y aparte de qué ha pasado con el material, ¿cuál era el material? Entonces ahí aparece por ahí una cosa echando vapor, que es la locomotora vaporosa del ejército. Vamos a hablar primero del material, de todo el material, y luego voy a hablar de dónde está cada cosa. La locomotora esta que aparece ahí está y la están arreglando. Además me han dado parte de reparación de ayer. Vamos a ver. Entonces, a ver si encuentro el material. ¿Qué? El material que... Sí. ¿Perdona? ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? No, yo creo que se ha colado un audio de que alguien ha entrado y no tenía el Vale, no micrófono pasa nada. apagado.
Si es para un cafetito con pasta, pues bienvenido. Vamos a ver dónde lo tengo yo esto. El material en principio son 2 tractores Henschel, la locomotora de vapor y diverso material móvil. Luego también sabéis que los militares hacen trenes militares y entonces tienen coches que en última instancia se les incorporó la posibilidad de que tuvieran un grupo electrógeno para no tener que producir energía, porque hubo problemas con las locomotoras, porque si la locomotora era eléctrica, pues le daba energía al coche, pero luego cuando nos llevábamos a la parte donde no había catenaria, es decir, de Madrid para abajo, ¿cómo le alimentabas a los coches? Entonces empezaron a transformar las 3000 en las primas y solo quedaba ya para darle calefacción las 1900. Entonces los militares lo que hicieron es encargar a Renfe una modificación en todos los coches y tenían su propio grupo electrógeno. Los coches eran de litera y primera, y con un tren de transporte militar iba pues en principio un coche. A veces iban 2, pero normalmente iba un coche solo. El material que había cuando se trasladó de Cuatro Vientos el regimiento era la locomotora de vapor 240-2215, la vaporosa, 2 tractores Henschel, una dresina de vías y obras PC90, una dresina ligera, una mini bateadora, un vagón de época llamado el Breat, que tenía una puerta en medio lateral, y luego un vagón J para acompañar el material también. Y luego varias locomotoras de vapor, pero las locomotoras de vapor están todas en pedestal. Es decir, son locomotoras de vapor de vía estrecha. En su momento se compraron 20 de un tipo y 40 de otro, 20.020 y 40 más grandes, y la mayoría se desguazaron en 1927. Entonces quedaban 3 locomotoras del tipo MCVL número 3 y luego una del tipo número 1. Entonces, últimamente se trasladó una a Ceuta. Las locomotoras de vapor las tenéis en el Museo de Hoyo de Manzanares, las que están en pedestal. Y la que anda fue cedida al Centro Español de Reconstrucción de Ferrocarril Histórico y la están arreglando. Tiene 1.700 virotillos y van por 200. O sea que van arreglándola a ritmo y está en Martorell. Se la llevaron por carretera, el tender por un lado y la locomotora por otro. El ejército cedió también a este organismo, que es una fundación privada, el vagón Breat, y le cedió un carro que está depositado en el Museo de Monforte y 2 cañones. Y ellos sacaron en su idiosincrasia un tren militar que no lo han llegado nunca a poner en funcionamiento, pero porque tampoco sé por dónde lo podrían pasear. En el futuro, pues puede que esa locomotora venga y haga algún tren alquilándose a algún organismo, pero no un ramal privado. Yo dudo mucho que esa locomotora, si viene, tire del tren de la Fresa. Dudo mucho, porque el tren de la Fresa, el problema es Adif, que no deja circular locomotora de vapor en la vía normal por donde van las cercanías. Otra cosa, que hubiera 4 vías hasta Aranjuez y entonces se la jugara. Ahora se habla de que van a poner las 4 vías hasta Villalba y a lo mejor, pero yo no veo ahora, eso cuesta mucho dinero, que pongan las 4 vías hasta Aranjuez. Entonces, cuando vino el Aguadís, quiero que sepáis que el Centro Español de Reconstrucción Histórico se alquiló la locomotora a la fundación. La temporada del tren de la Fresa, 200.000 euros. Y en ese dinero pues remuneraba a la gente que iba porque el trabajo del vapor es bastante jodido. Entonces, si viniera esta locomotora que está en manos de esta entidad, pues a lo mejor costaba ahora 9 millones. ¿Quién va a pagar eso? Nadie. Porque el tren de la Fresa es un tren que se hace institucional, pero no tiene resultados de explotación. Querían sacarlo este año con 12.000, pero aún así, llenándose todos los días, puede ser comido por servido. Y ojo, las
6 personas de Renfe que trabajan en el tren de la Fresa no cobran. O sea, cobran su sueldo. Es decir, que eso es una subvención que le hace una empresa privada ya al tren. Los otros que van allí, hay voluntarios y luego hay otra parte de azafatas y tal que tienen una remuneración. Pero en el tren de la Fresa trabajan 20 personas cada día y cobrar, solo cobran las azafatas. Los que cobran de Renfe. Y Renfe lo que hace es cede esos sueldos. Entonces, cuando venía la Guadix, lo que era distinto. Se pagaba por la locomotora de vapor y ya llevaban su personal. Y cada uno de la categoría cobraba una cosa. O sea, el técnico de vapor cobraba una cosa, el maquinista cobraba una cosa, el ayudante cobraba una cosa, así iban descendiendo hasta el último mono que era el que menos cobraba. Entre 50 y 200 euros diarios cobraban, ¿eh? Oye, Esteban, una pregunta, perdona por interrumpir. El tema este que dices de las 4 vías hasta Aranjuez o 4 vías hasta Villalba, los que no somos tan de dentro del ferrocarril, ¿qué significa eso? ¿Que hay 4 vías para Villalba y 4...? Vamos a ver, nosotros, el contorno de Madrid es un dolor de barriga. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar pasar los trenes de paso, las mercancías, por las vías que tenemos. Entonces, en la proyección de los pensantes está el tener 4 vías, o mínimo 3. 2 para el servicio de cercanías, que ese viajero viene a producir, y luego 1 o 2 más para los trenes de otro tipo. Ya han desaparecido de la escena los trenes de largo recorrido y quedan esos automotores que van y vienen, y entonces en esas vías jugarían los automotores con los trenes de mercancías. Pero la pregunta es, ¿esas vías existen o habría que hacerlas? No, esas vías no existen. Esas vías están proyectadas. Lo que pasa que en el caso de las Matas Villalba, por ejemplo, pues tenemos problemas de zona protegida medioambiental, urbanizaciones de chalecitos de 1 millón de euros, y ese mismo problema lo hemos tenido en la Nacional 1 y no tenemos autovía. Lo que pasa que a mí ayer me dijeron desde las Matas que están moviéndolo, por lo menos el hacer una vía. Tened en cuenta que hay un túnel ahí en Torrelodones que no cumple ni medidas de túneles. Entonces habría que agujerear el túnel, o sea, habría que hacer un túnel paralelo, un túnel nuevo y ya afecta a urbanizaciones, ¿eh? O sea, estamos hablando que hipotéticamente saldría un tren de vapor en el caso de que se construyese esa tercera vía. No, nos vamos por ejemplo, al ramal de San Martín de la Vega. Ah, Y bueno. llega un señor y coge ese ramalillo y monta ahí un parque de atracciones. Ya. Eso es lo que se intentó hacer en Valladolid. Ese ramal está en desuso, ¿no? Está parado. O sea, Ya, pero tienes unos kilómetros de vía que no han desmontado. no Entonces, hacemos la vía, pero lo que es la no entra en señalización, Pinto, no entra en Pinto, se queda a la salida de Pinto, después de la señal de salida. pero Entonces no está tiene mucho vandalizado toda sentido esa parte, ¿no? porque sería un tren en mitad del campo. Hombre, eso estaría muy chulo. Eso costó 10 millones de euros y lo Hostia. han tirado. Lo han tirado a la basura. Entonces primero han desarmado la catenaria, luego han ido desarmando, ahora está vandalizado. Cualquier día llega el señor Montoya y se lleva un carril, pero Pero vamos, eso. una pregunta un poco tonta. ¿Por qué quitaron la catenaria? Es que eso yo sigo sin entenderlo. Vamos a ver, ¿Era la política peligroso? de la DIC es cuando una línea no está operativa, desarmarla. La catenaria, en principio, los cables de cobre los quitan porque se los llevan. Sí, eso sí. Por supuesto, la alimentación eléctrica, nada. Y luego los postes, pues no tienen mucho valor. Quizás valga más quitarlos, porque los Claro. postes es que son de un material que ni siquiera eso se vende al Cuesta más ir a por ellos y quitarlos que dejarlos allí. Por ya, eso me pero llama la atención. Por eso me llama la habría que atención. ver el contrato que firmó estos de la Warner con el Adif y a lo mejor en ese contrato estaba la obligación de desarmarlo. Vale, vale. Ya lo he comentado alguna vez cuando hablamos de montar algo en algún sitio. Si contratamos algo con Adif, el problema no es contratarlo. El problema es que Adif se reserva siempre que en 15 días te dice, señores, déjenme esto libre que lo necesito para explotación. Y ahora se han quedado con la estación de Bustar Viejo.
ya os lo dije, muy barata. Y el problema no es que arregles la estación y estés allí haciendo cosas, sino que en 15 días te echan. Pues te tienes que ir. Entonces yo, mira, estas son las instalaciones de Cuatro Vientos ahora mismo, y aquí se ve, no pasa aquí la filmina. Yo os cuento una cosa que hice hace 2 años. Yo me fui a ver a la alcaldesa, a la alcaldesa, y me puso en contacto con el alcalde del distrito este, y me recibió. Y me fui con el director del museo, con Avellán. Bueno, él no fui yo solo, pero antes fui a ver al del Museo del Aire, que está al lado, y nosotros queríamos rehabilitar esta zona. Y entonces le dijimos al ayuntamiento que si tenían algún plan urbanístico, y nos dijo que no, que ellos además lo veíamos bien. Lo que pasa que para empezar a caminar necesitábamos 1 millón de euros. Y ahí fue ya cuando cambiaron a la Avellán. O sea, mi intención era meter todos los trenes que hay en la Asociación de Madrid, en la Fundación de los Ferrocarriles, en ese espacio que es un pasillo. Son 40.000 metros cuadrados. Y ahora, aprovechando esta charla, pues yo lo cuento, os invito. Yo he hablado ya con todo el mundo. Con las asociaciones de vecinos no pusieron pegas, porque es un territorio que no les interesa a nadie. Y eso se puede poner en marcha por fases. Ahora, ¿quién tiene narices para hacer eso? Nadie. ¿Qué hace la Asociación de Madrid? Paga 500 euros y tiene a su disposición, pues, el depósito de Fuencarral. 500 euros al mes. No le interesó a nadie. Pero se puede hacer, y el ayuntamiento me dijo que ellos lo apoyarían. Y los militares también, ¿eh? Lo que pasa es que los militares no veas cómo están. Los militares están para que les regales cosas. O sea, te atienden muy bien, ¿eh? Te invitan a café y todo lo que tú quieras, pero nada más que café. Entonces, yo los conozco, ¿eh? Porque yo llamo a los cuarteles y tienen cita previa, y yo entro en los cuarteles sin cita previa. Además, os digo una cosa. Deberíamos, de aquí, de esta charla, irnos 5 o 10 a Hoyo Manzanares, porque han cambiado a su director y el que hay ahora no le conozco físicamente. Entonces, es muy interesante ver lo que tienen allí, porque es que allí lo tienen montado. Entonces, es tan sencillo como descolgar el teléfono. Y Pues, es que yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea de que ahí tenía material ferroviario, ¿no? Yo. en Hoyo Manzanares tienen un museo de 1.000 metros cuadrados. Joder, Un si es que- museo cerrado. Disculpad, voy a comentar una cosa. Yo a partir del 14 de octubre estoy de vacaciones hasta el 31 de diciembre. Así que puedo ser uno de los que vaya. Yo tengo en la lista al presidente de la Asociación de las Matas. Además, no hace falta ni coche. Te vas a las Matas en tren, te coges un autobús y te ponen la puerta de Hoyo de Manzanares. Hoyo de Manzanares es un complejo brutal, lo podéis ver en el Google, y lo lleva un general. Pero nosotros con el general no hablamos, porque no queremos, porque eso ya hay que pedir cita. Con el coronel tampoco hablamos, porque no queremos. Pero hay un coronel que es el que ha estado durante toda la historia de Fuencarral, que es el Palomo, el famoso Hoyo de teniente Manzanares, Palomo. Sí, dime. no, ¿Quién que te digo que manda? Hoyo de Manzanares es el que queda después del lago, ¿no? Que hay por donde está, por Sí, la hay un autopista, lago donde allí. está la Además, casa es de una Soto zona del muy Real, por ahí, ¿no? Hoyo en Manzanares está, pues al lado entre Torrelodones, Las Matas y Colmenar. Sí, de Colmenar hay una Claro, carretera. es que yo he visto por allí unas instalaciones que están enfrente de la cárcel. Eso, Eso es. eso. Pues que lo que os he comentado yo, si vamos a formar un grupo de 4, yo voy a estar 2 meses y medio, hombre, si los... No, pero que yo he hecho varias cosas. Yo personalmente he ido a visitar unas 30 instalaciones en Madrid y en Ávila. 30. Porque todos los militares tienen un museo. Lo que pasa es que los museos son más grandes o más pequeños. Y yo siempre he ido con el mismo rollo. Quiero hacer soldados de azul. Y han dejado de hacer lo que estaban haciendo y me han metido para adentro. Con algunos he estado 1 hora, con otros 2 y con otros toda la mañana. Con algunos he repetido. El Museo de la BRIPAD, de la Brigada Paracaidista. ¿Eh? Ese tiene 100 uniformes. Y todos los museos los lleva un suboficial mayor.
Es una cosa que hay entre subteniente y alférez. Y ese, en el caso de la Bripat, tiene 10 soldados. Entonces tú cuando apareces por allí, le cuentas tu vida y lo primero que te dice es, joder, macho, pues eso que has hecho tú no lo has hecho, no lo vas a hacer. O sea, eso que quieres hacer tú no lo ha hecho nadie. Y acto seguido le dice al soldado, al cabo, encárgate de lo que había que hacer hoy, que yo me voy con este. Y esa gente luego he ido a verla otra vez. Y luego me los he encontrado en el Militaria. Y entonces hay 30 acuartelamientos en Madrid, de los cuales 5 son susceptibles de visitar. Y no hace falta ni llamar. Lo único que hay que hacer un grupo y decirle, oye, que vamos para allá. ¿Qué pasa con los militares? Que si tienen una visita institucional, pues que si no tienes reserva, te echan. Yo fui con el Avellán al Museo del Aire, al Coronel, porque el Museo del Aire también tiene un general, y estábamos allí con el Avellán, el director del museo. Estábamos un día que estaba cerrado el museo, nos iban a invitar a comer, porque íbamos a hablar de poner en marcha esto, íbamos a hablar de llevar a la gente al Museo del Aire en el tren de la Fresa. Y le llamaron por teléfono al coronel Ayuso y le dijeron que va el general de personal con no sé quién de la OTAN. Y nos echó a tomar por culo. No nos echó. Me dijo, Esteban, ¿tú conoces esto? Digo, sí, porque conozco al conservador de las maquetas de allí. Entonces dice, el museo está cerrado. Dice, te pongo un oficial para que te lo enseñe. Digo, a mí no me hace falta. Tú dile a la gente que me deje entrar en todos sitios, y yo no iba de uniforme ni nada, porque yo me puedo vestir de subteniente. Yo mañana se casa mi hija, que dice que no se va a casar, y yo me he visto de subteniente. El desfile de pasado mañana, yo me voy ahí a la Castellana vestido de subteniente, pero no de azul, con el mismo uniforme que tienen ahora mismo los militares. O sea, tengo esa... Es lo único que te dejan con la escala honorífica. Lo que pasa que yo con la pinta que tengo y que me sobran kilos, pues no tal. Pero alguno de vosotros os visto y quedáis estupendamente. Entonces, Hacen aquí alguna pregunta, que es que hay gente que no puede. Dice que dime, por el chat. en el chat, dice que si en Toledo, que si también hay material. Vamos a ver, en Toledo está la Academia de, me parece que es de infantería, los artilleros están en Segovia. Entonces Infantería. Ir con la Asociación de Madrid a la academia y llamé y le dije, y entonces me dijeron, el día idóneo es el día de la fiesta en Madrid, el 15 de mayo. Dice, veniros el 15 de mayo y os enseñamos toda la academia y sobre todo la biblioteca. Los militares lo guardan todo y entonces gracias a que lo guardan todo, pues tienen cosas tremendas. El Alcázar de Segovia, incendio. La Academia de Infantería, incendio. Ahora lo que pasa es que lo están escaneando. Y entonces, según lo que vayas a ver, pero por ejemplo, en el caso de la Academia de Toledo, pues es una visita que se puede hacer. Un día que sea fiesta en Madrid, allí no hay fiesta, con lo cual está en funcionamiento. Y eso solamente es llamar por teléfono. Se lo dije al presidente de la Asociación de Madrid, me dijo que sí, pero bueno, luego el tema militar. Yo en la etapa de Avellán, que ha estado 6 años de director del museo, he ido 4 veces a Hoyo de Manzanares. 4 veces, con autocar, con los miembros de distintas asociaciones de España. Cada vez que alguien iba a verlos, me llamaba el otro en Avellán y me apuntaba. Y yo trabajo en Renfe, ¿eh? Cambiaba el turno, trabajaba. Tal. Entonces, me he metido en Ávila, en la Intendencia. Me han enseñado lo que no enseñan. Y esa academia de Ávila es a nivel nacional. O sea, academia museo de Intendencia. Ahí está el Albarrán. Y entonces, ¿qué ocurre? Se puede hacer esas 3 visitas. 4. La Bripat, Hoyo de Manzanares, Toledo y Ávila. Y os cuento otra cosa más. Un chalao como yo, porque yo tengo 50 uniformes, 25 militar y 25 de civil, pero un chalao como yo, que es mi vecino, tiene 1000. Jesús Dolado Esteban acaba de inaugurar un museo en Navaleno, Ávila, privado, de 2.500 metros cuadrados, y ha salido en la esta. Entonces, aprovechó el confinamiento para inaugurar el museo.
Y ese lo que tiene es que tiene tantos uniformes que los cede a los militares. Entonces tiene exposiciones abiertas por todos los organismos militares de España. Lo que pasa que ahora, pues el hombre es más feliz ahí en su museo. ¿Sabéis lo que ha hecho para que no le tumben el museo? Ha puesto uniformes de militares, esto lo podéis ver en YouTube, ¿eh? Se llama Asociación Retógenes. Va a poner uniformes de militares sin graduación, todos soldados rasos. Y luego, para que algún grupo político antimilitarista no se lo tumbe, va a hacer un apartado de la importancia de la mujer en las Fuerzas Armadas, pero es para que no se lo tumbe. Entonces no pone ni oficiales ni suboficiales y la importancia de la mujer. Y el tío ha montado una ahí que es increíble. Y ha hecho el Congreso Nacional de Banderas ahora en agosto. Y los demás estamos hablando de que si vamos a ver pasar una locomotora de vapor. Pero coño, si los militares están ahí, lo que pasa que lo que tienes que hacer es, cuando vas a verlos, tienes que llamar a la puerta y luego comportarte. ¿Vosotros sabéis cuál es el mayor problema que tengo yo con el grupo de recreación histórica? Que hay gente que no ha hecho la mili. Y entonces te vistes de militar y vas a un acto y el militar pues quiere saber de dónde ha salido. Entonces, si no has hecho la mili, pues la conversación puede ser a través de una asociación y tal, pero no es lo mismo que una persona que haya hecho la mili y diga, pues yo estuve en tal sitio y tal. ¿Entendéis el tema? Porque ellos el uniforme no es como ponerte un uniforme de... El uniforme es una cosa importante dentro de su profesión. Entonces, sabiendo esas cosas, pues una vez que rompes el hielo, y ya os digo que el hielo lo he roto yo, pero muchas veces, ¿eh? Y ahora estoy jubilado, con lo cual ahora puedo dar por saco que no veas. Lo que pasa es que yo ya no tengo nada que hacer, es decir, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Solo me falta hacer una compañía y desfilar por el Museo de Delicia. Ya se lo dije al director nuevo. Digo, oye, cualquier día vengo aquí con mi grupo y tal. Y me dijo, no me gusta eso, no. Claro, no vas a ir a la calle con la gorra esta, porque luego llega uno y te da por la espalda. Entonces, el asunto es que tiene que ser en un sitio donde haya guardajurados y dentro de un entorno adecuado. Pero yo vestido, tengo uniformes hasta de mujeres, ¿eh? De enfermeras, de todo. Y distintas tallas, ¿eh? Claro, os animo porque tengo 25 uniformes de militares. Y ya últimamente he comprado el armamento. Todo simulado, ¿eh? Tengo Mauser, bayonetas. Las bayonetas no son simuladas. CEME, hecho con un CEME, de Airsoft, por supuesto. Y entonces, pues tú puedes ir vestido de militar, hacerte una foto con tu armamento reglamentario. De mentira, claro. A ver, siguiente Firmina. ¿Dónde podéis mirar estas cosas si os gusta? Un momento, Esteban. Las fotos que has puesto anteriormente son de Cuatro Vientos, ¿verdad? Sí, señor, de Cuatro Vientos. Pero esto está todavía en pie porque yo creo que Cuatro Vientos está completamente arrasado, ¿no? Que no. ¿Está en pie también? Estuvimos hace un año. Las llaves de Cuatro Vientos las tienen los de la base militar del aire. Entonces, cuando le pides visita, pues te tiene que acompañar alguien, que normalmente es un suboficial o un oficial. Y si tiene tiempo, pues te lo enseña. Estuvimos 4 horas. Tengo fotos de la visita de hace un año. Lo que pasa es que son edificios que solo mantienen la estructura y el techo, algunos, otros no tienen ni techo. Pero las fotos os las puedo pasar. La gente que fue a visitar conmigo son maquinistas de Móstoles, que se dedican a recreación histórica y podéis contactar con ellos. Vamos con la guía, bibliografía. Para saber más, entonces, hay una enciclopedia de 4 tomos, 3.000 páginas, que a mí me la regalaron los militares. La hicieron y me la regalaron. Esa enciclopedia no está ni publicada, o sea, existe. Yo no tengo intención de escanearla porque son 3.000 páginas, pero luego hay un libro en PDF, el 2, que es de los ingenieros militares de Antonio Prieto, 1.200 páginas. Este libro está en la web, liberado. Esto es una joya. Es lo mismo que lo otro, lo que pasa es que el otro está tratado con un acontecimiento de celebración y bueno, pues es una cosa que hicieron los militares, 4 tomos, pero el libro este son 1.200 páginas. El trabajo de un oficial mayor del regimiento en 2005, 60 páginas, historial de unidades militares de ferrocarril, lo tengo en PDF.
Un libro no editado hace 20 años, aportación de los militares a los ferrocarriles, de Luis de Sequera, que fue coronel del regimiento y se jubiló de general. Acaba la historia en el 2002. Y este libro no se publicó, pero lo tengo yo porque el autor editó varios números y lo tengo escaneado. Regalo también del autor. Varios trabajos de recopilación del Regimiento 13 en formato presentación. Más cosas. El número 9 del capítulo de Historia Ferroviaria de la revista, lo tengo escaneado, habla de los ferrocarriles militares en Madrid. Y mucha información más. De ya libros, que yo no es que tenga muchos específicamente de los militares, pero tengo manuales de formación. Es decir, de construcción de puentes, lo que le cuentan a los soldados, cuando van, sobre todo a los de unidad, porque los soldados de circulación y los de tracción tienen una formación específica o troncal y luego ya pasan a las locomotoras. La locomotora en esta época, un mes, pues tampoco, porque salen de allí con 5 o 6 locomotoras. Se tiran 6 meses solo de locomotoras. Los museos. Los museos editan sus guías y estas solo las regalan, aparte de lo que viene en internet. Entonces, la M1 he puesto la guía del Museo de Hoyo, la tengo. Visita sugerida a la Biblioteca de la Academia de Infantería, que os he dicho. La guía del Museo de Cuatro Vientos, antes del traslado, la tengo. Y yo se la pasé a los de Hoyo. Yo he llegado a hacerme hasta un tren de escala 1 y los soldaditos. Y tenía pensado regalárselo a los militares para que estuviera allí en Hoyo. Y he comprado 3 locomotoras Henschel, ya lo tengo preparado. Entonces, si nosotros decimos que vamos a verlo y le regalamos un tren y lo ponen allí en el bar, pues no veas. Porque lo va a ver todo el mundo que pase por Hoyo. Porque bar solo hay uno. Ahora se dan cursos para los oficiales de la Academia de Zaragoza. En cuarto curso hacen un año allí. Los de la especialidad de infantería, claro. Acuartelamientos. El propio museo, de donde están ahora los ferroviarios, que son pontoneros, Utebo, Zaragoza, que también tiene un museo. El Museo de Intendencia de Ávila, Museo del Ejército de Toledo y el Alcázar de Segovia. Sobre todo el de Intendencia de Ávila, porque el del Ejército también trata, lo que pasa que a mí me gustaba más el antiguo que había en Madrid, y el Alcázar de Segovia está a vuestra disposición. Hay unas visitas guiadas de todo esto con la COVID, hicieron visitas guiadas en el Ejército y en Alcázar.